Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del LTC Podcast. Mi nombre es María Fernanda Sandoval, soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos a dos personas egresados de la Landívar muy exitosos que han incursionado en el mundo de los medios, de la comunicación política y la televisión. Ellos son Javier Arango y Fátima Herrera, ambos son licenciados en Ciencias de la Comunicación. Javier Arango trabaja en estrategias de comunicación política y su labor es clave para posicionar a partidos políticos y candidatos de una forma correcta y cuenta con una maestría en marketing. Y del otro lado tenemos a Fátima Herrera, que ella es periodista en el noticiero de Guatevisión y de Prensa Libre. Y entre las diferentes actividades que ella ha realizado en el ámbito de la comunicación, ha tenido la oportunidad de realizar entrevistas a personas muy importantes. Y en estas elecciones ella tuvo la oportunidad de entrevistar a varias personas y ella fue la clave para conocer las propuestas de los partidos políticos. Así que hola, bienvenidos a este podcast. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten emocionados, nerviosos? Como te decía, yo ahorita estoy nervioso, o sea, yo siempre he estado atrás, o sea, siempre soy el que estoy dirigiendo, siempre soy. Hoy te tocó estar enfrente. Sí, entonces, ahí vamos. Yo estoy contenta de estar de regreso porque tenía años de no visitar el laboratorio y me encanta, estoy muy contenta y también un poco nerviosa porque en realidad normalmente soy yo la que hace las preguntas. Entiendo. Vamos a iniciar con Javier. Sabemos que llevar la comunicación de alguna organización no es nada fácil y más si se trata sobre algún partido político. Entonces queremos saber cuáles fueron las dificultades que tú encontraste en el camino al llevar la comunicación de un partido. Primero solo vamos a hacer la división entre la comunicación política y el marketing político que lleva entre época de campaña y digamos en el lapso. Que no, la comunicación política es como atemporal, presenta una ideología, presenta su forma de cómo ellos quieren ver la política de un país. En la época de la campaña es diferente y digamos uno de los retos que más tuve fue como las edades, digamos, o sea, me miro joven pero no estoy tan joven, o sea, ya estoy entrando ya a la edad adulta, tengo 32 años y en esta campaña sí yo me agarré del TikTok y dije, ya después de la investigación y vimos que un público muy fuerte que se podía tener era las juventudes, y entonces dije yo, TikTok ahí es. Pero en un partido tan diverso, en partidos tan diversos que hay diferentes opiniones, ¿verdad? Digamos, en partidos democráticos, hay otros partidos que son más autoritarios, que la persona dice y eso se hace. Digamos, en partidos más democráticos, la desventaja es que todos tienen opinión y todos tienen validez. Entonces es como, no, hay que atacar Twitter, no, hay que atacar Facebook, no, hay que atacar a la prensa, pero en buen sentido. O sea, vámonos con la prensa, o sea, vámonos todos, entrevistas y todo, ¿verdad? Y entonces las estrategias dependen también de los candidatos y candidatas, pero en esta que yo tuve a cargo sí fue de, bueno, me voy con TikTok y de ahí me agarro y que Diosito me cuide porque ahí vamos a ver qué tal nos va. Entonces sí, esa es una de las dificultades, ¿verdad? En ver en estas opiniones, ¿verdad? De cada quien por donde quiera agarrarlo. La otra también es que si hay dinero es muy fácil hacer, digamos, una campaña política. Porque lo primero que se tiene que hacer es investigar. Investigar y entonces ya tenés conceptos, ya tenés un tesaurio, ya tenés un marco narrativo, un framing, ¿verdad? En donde yo estuve fue un partido donde no empezamos con recursos, o sea, no teníamos recursos, o sea, había gente ad honorem, había gente voluntariada y la investigación la empezamos ya mucho más tarde, o sea, ya había empezado la campaña y nosotros empezamos la investigación ya en campaña. Esa fue también una de las dificultades, ¿verdad? Saber por dónde agarrar, o sea, uno tiene que tener un rumbo y bajo ese rumbo agarrarse. Cuando yo se le he comentado a colegas de otros países, cuando me dicen, mira, ¿y con cuánta gente entraste en primera vuelta? Yo, con 5 personas, y de esas 5 yo también hacía, yo editaba, o sea, yo era chofer, yo era guardaespaldas, yo era el estratega, yo miraba redes sociales, yo tuiteaba, o sea, yo contestaba los mensajes también, ¿verdad? Entonces esa es la dificultad, ¿verdad? De tener también un equipo muy pequeño. Pero sí, volviendo a lo de la comunicación política del partido, esa para mí es mucho más fácil porque hay un norte. O sea, hay partidos, ¿verdad? Que dicen, tengo un norte y queremos que el país vaya en esta dirección.
Entonces ahí es tu cuadro, o sea, tu marco, no te puedes ir, no te puedes escapar de eso, porque si no, digamos, va a ser un error comunicacional y al que le va a caer el muerto es al comunicador, ¿verdad? O a la comunicadora. En la comunicación hay que tener cierto liderazgo y cierta oposición. La política es dura. O sea, yo le digo, los golpes, las discusiones, los debates, el pleito es el pan de día a día. O sea, tú te levantas y ya estás con el WhatsApp peleando con alguien. Yo tenía reuniones a las 7 de la mañana donde lo primero era casi que hola y ahí va el cachimbazo. O sea, es como, hola, comunicación lo está haciendo mal. Yo como, güey, déjame tomarme mi café primero. O sea, pero sí, esa es la política, ¿verdad? Son cachimbazos todo el tiempo. Digamos, por eso cargo este pin ahorita. Me lo regalaron en el último día de campaña. Dice This is fine. Es el perrito que está todo quemándose. O sea, a pesar de que todo está incendiándose, todo esto, el comunicador y la comunicadora política tenemos que resolver. Nosotros no vamos a generar más problemas, ¿verdad? O sea, nos dan un problema y tenemos que ver cómo lo hacemos. Bueno, Fátima, ya que hablamos sobre que tú has entrevistado a personas muy importantes, queremos que nos cuentes alguna anécdota que te marcó. Bueno, algo que siempre pienso es que antes que ser periodista o que ser una fuente, somos seres humanos. Entonces, una de las claves que yo recomiendo antes de entrevistar a alguien es conocer a quién vas a entrevistar y las circunstancias para también ganarte de alguna manera la confianza de la fuente y romper el hielo. Estudié, por ejemplo, planes de gobierno, estudié propuestas y estudié también ciertos perfiles y hubo un momento en que tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los candidatos a la presidencia y sabía que hablaba varios idiomas. Y a mí siempre me ha llamado la atención los idiomas. No hablo tantos como esta persona, pero sí sabía que teníamos 2 idiomas en común. Le pregunté sobre uno de ellos que me llamaba la atención porque sabía que había estudiado, entiendo yo, la licenciatura y la maestría en un idioma y el doctorado en otro. Cuando empezamos a conversar, como que ya logré que sonriera, empezamos a hablar incluso de mi mamá que le comentaba que mi gusto por los idiomas viene de ella, que ha estudiado checo y eso también le llamó la atención, ¿verdad? Qué idioma tan extraño. Y nos reímos un poco antes de entrar a temas más serios, ¿verdad? Incluso otras experiencias que podría mencionar es que me fui de gira también con uno de los partidos en su campaña, cómo desenvolverme entre tantas multitudes, ¿verdad? Javier, no me dejarás mentir que a veces hay que moverse entre las multitudes. Yo soy muy pequeña. A veces lo único que lograba sacar entre esas multitudes era el micrófono. Y a veces las coberturas eran bajo el sol, bajo la lluvia y como sea, y había que estar. Creo que también son parte de las experiencias que me llevo y que me ayudaron también a crecer y que son experiencias que no se repiten. Javier, sabemos de que no todo es como color de rosa, ¿verdad? Y siempre van a haber problemas y dificultades en toda campaña, en todo trabajo, pero también sabemos de que siempre va a haber algo positivo, siempre hay algo bueno. Entonces esto me lleva a preguntarte qué fue lo que más te gusta de trabajar en la comunicación política y llevar la comunicación de algún partido. Digamos, yo como lo he trabajado y como es mi estilo, digamos, yo los conozco muy a profundidad con los candidatos que yo tuve ahorita y candidatas. Tengo más de 10 años de conocerlos, entonces les conozco cómo hablan, cómo se manejan, qué palabras dicen, qué palabras no, ¿verdad? Y entonces ellos me tienen confianza y yo les tengo confianza. Al candidato presidencial es como, si yo no lo entiendo, esto no sale. O sea, igual se lo decía a otros que eran también muy técnicos en sus especialidades, ¿verdad? O sea, tanto médicas, economistas, salubristas, o sea, de todo. Si esto no están en palabras chabacanas, no funciona. Y que los logros, o sea, esto es algo que no solo es para mí, no solo era para un partido, ¿verdad? Sino que también es para un país, ¿verdad? O sea, cada logro que esto se hace. Porque la verdad es que se hizo, en la marketing político se suele generar personajes, se suele generar gente, digamos, como, ok, este es candidato y te voy a hacer un personaje para tal forma, te voy a vestir de tal forma, te voy a hacer hablar de tal forma. Pero en mi caso yo lo que hice fue
humanizar a mis candidatos, ¿verdad? No metamos la política a la fuerza, que ese fue un error muy grande de muchos y muchas candidatas en estas elecciones. Bueno, ahora que estábamos hablando de relaciones humanas, relaciones interpersonales, me recuerdo también que mi jefe, cuando decidió que iba a ser yo quien iba a cubrir uno de los partidos que pasó a segunda vuelta, pues tuvimos una reunión y nos encargó tener una relación entre medio y fuente, ¿verdad? No únicamente cumplir con la tarea de ir a hacer la cobertura, sino que tener una relación. La relación no era solo con el equipo de comunicación. Tuve también el trabajo de crear relaciones, por ejemplo, con diputados electos, otros candidatos y personas que eran del equipo, no necesariamente de prensa, ¿verdad? Y eso también facilitó tener temas todos los días, establecer relaciones humanas, porque antes que comunicadores y antes de que periodistas somos seres humanos. Qué bonito. Y ahí está la experiencia de las elecciones. Esta pregunta va para ambos. La experiencia de las elecciones, ¿cómo marcó su lado profesional y cómo la preparación académica les ayudó en ello? Sí, ha marcado y sí tuve un gran crecimiento, ¿verdad? Profesionalmente en el área de marketing y comunicación política, pero otra cosa que me ayudó también bastante es haber trabajado ya en el organismo legislativo y saber cómo es la dinámica partidaria y cómo es la dinámica de la política nacional. Sí es importante, digamos, aparte de tener los conocimientos técnicos y prácticos de la comunicación como tal, pero vivir la política es muy diferente, ¿verdad? O sea, hay egos, hay, ¿cómo se llama esto? Hay disputas de poder, ¿verdad? Hay pensamientos erróneos y pensamientos, o sea, todo choca. Y más en campaña que todas las emociones están así como van explotando porque tenés un periodo muy corto de tiempo para hacerlo. Bueno, la primera vez, de hecho, que había tenido la oportunidad de ya ejercer como periodista en elecciones fue en 2019, pero hay una gran diferencia entre el 2023 y el 2019 y veo ese crecimiento porque yo recién había ingresado a Prensa Libre y solo cubrí el día de las elecciones, no cubrí nada más. Esta vez hubo una diferencia, ya me asignaron primero en la primera vuelta a un candidato, entonces tuve que estudiar a este candidato y sus propuestas, ¿verdad? Y luego para la segunda vuelta me asignaron a otro candidato y lo mismo, ¿verdad? Estudiar plan de gobierno, estudiar esto, lo otro. Y bueno, como decía al inicio, hay una gran diferencia entre el 2019 y el 2023 porque quizá la 2019 fue algo de un día, pero esta vez fue algo diario. Y pues primero creo que las herramientas que da la universidad, ¿verdad? A través de, por ejemplo, cursos como géneros periodísticos, cursos también como comunicación política, pero también hay experiencias que te la dan solo el ejercicio profesional, ¿verdad? Salir al mundo laboral es ahí sí que otro rollo. Claro. Pero tenemos muy buenas bases. Yo lo he visto en comunicadores que están en otras áreas y también la experiencia que tuve, como decía, en la agencia de comunicación, ¿verdad? Tener claro cómo llegar a las personas y cuál puede ser mi estrategia para lograr mis objetivos de comunicación es clave. Aquí te dan digamos, las primeras herramientas, pero está en ti también cómo las vas a explotar, ¿verdad? Y buscar más allá, y creo que es algo de lo que recomiendo, es formarse también, además de la licenciatura. Aquí mismo en la Landívar hay otros cursos muy interesantes para tomar y reforzar esos conocimientos. ¿Cómo crees, Javier, cuál es la clave para poder manejar una comunicación política efectiva, ya que la comunicación política es bastante compleja, ya que se trata de persuadir, informar e influir en los comportamientos políticos, no solo en un grupo de personas, sino que en un país completo? Investigación. Okay. Investigación todo el tiempo, investigación, digamos, como lo planteaba la comunicación política, y a diferencia del marketing político, que es como en campaña,
que tiene dos objetivos muy diferentes. En marketing estamos buscando votos y en la comunicación estamos buscando armar una comunidad, ¿verdad? Entre la comunidad hay que ir expandiéndose cada vez más y más y más y más. Ya llegas ahí y te vas expandiendo poco a poco. O sea, no lo puedes hacer todo de golpe porque vas a ir perdiendo tu comunidad anterior. Digamos, si tu comunidad es los jóvenes urbanos y tú ahora ya te vas... digamos, jóvenes urbanos, clase mediero, centro, pongámosle, pero si tú ya te vas a una izquierda o una derecha muy radical, los vas a perder. Entonces tenés que ir expandiéndote poco a poco, ir haciendo, a ver, esto me puede funcionar, esto no, ¿verdad? Que bueno, investigar, ¿verdad? Y aparte el objetivo político, que eso no lo da la comunicación. O sea, el objetivo político te lo dan los dirigentes y ya bajo eso ya tú ya tienes todo tu encuadre, cómo poderlo manejar. Comparado con el marketing, digamos, es cuál es tu grupo núcleo, o sea, cuál es tu voto duro. En este voto duro lo que uno hace es, ok, lo que no tienes que hacer es no arruinarla, porque se te va a ir tu voto duro, o sea, solo es no arruinarla en este punto. Ya de ahí tenés los votos indecisos y tenés a los votos de a quién no vas a poder convencer. Hay una profesional de comunicación organizacional muy reconocida aquí en Guatemala que dice, está tu mamá, que es tu voto duro, que siempre te va a apoyar, y está el voto de tu suegra, que siempre te va a odiar. O sea, no vas a poder convencer nunca a tu suegra de que sos el mejor. Entonces eso nos ayuda bastante, y entonces la pura investigación es lo más importante, tanto en elecciones y en la otra es la constancia. El fin de ellos es no desaparecer para que en las próximas elecciones puedan tener ese capital político y ese capital de redes y se les sea mucho más fácil. Eso sí, la vara ahora aquí en Guatemala está mucho más alta en redes sociales porque vieron que con poca plata, con pocos recursos, se puede ganar una campaña, se puede ganar una presidencia, ¿verdad? Y no implica tanto eso, pero sin investigación y sin constancia no se puede hacer comunicación política. Y ahora, Fátima, para ir finalizando, quiero que nos cuentes algunos tips para los comunicadores que vienen en camino a salir de la universidad, para ir a meterse a todo este mundo laboral. ¿Cuál es el proceso que tú sigues para prepararte antes de una entrevista a personas importantes y cómo te aseguras de obtener información relevante? Mucho va en la línea de lo que decía Javier, investigar, eso es clave. Puedes conseguir información valiosa sabiendo a lo que vas y, como dije antes, con quién vas, ¿verdad? Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a un ex agente de la FBI. Wow. Exacto, entonces primero el reto era el idioma. Lo iba a entrevistar en inglés, entonces tenía que estar segura de que sí, domino bien el inglés, pero tengo que estar segura, por ejemplo, de qué términos manejo, ¿verdad? No necesariamente porque hablo bien el inglés y lo desenvuelvo, me desenvuelvo bien, significa que voy a conocer todos los términos políticos. Entonces es investigar a tu fuente y también romper el hielo, saber que puedes usar esa información a tu favor para solo con el hecho de sacarle una sonrisa ya te estás ganando a la fuente. Hay temas un poco más duros. Ahora estoy haciendo periodismo judicial, ya no político. Entonces en este caso me ha tocado entrevistar temas muy sensibles. Esta semana, por ejemplo, saqué un reportaje de una madre de una víctima de femicidio. Entonces con ella me abrió las puertas de su casa, pero también hay que ser muy sensibles. Por ejemplo, en estos temas, saber que primero está la persona y no tu tema. Antes que la entrevista está la persona. Otra experiencia que tuve fue en el Volcán de Fuego con personas que tuvieron que ser trasladadas a un albergue porque sus vidas corrían peligro, y saber que algunas de ellas estaban separadas, o con venezolanos migrantes que van hacia Estados Unidos y que están en nuestro país, y sabemos que por ejemplo, las circunstancias en las que los entrevisté me decían que no podían avanzar porque había que pagar sobornos a la policía. Tenés que saber bien el contexto, ¿verdad?
y por eso insistía y lo vuelvo a decir, somos seres humanos, ¿verdad? Entonces por eso es importante conocer el contexto para luego prepararte para las baterías, la batería de preguntas, que es lo que aprendes académicamente en la universidad, ¿verdad? Pero solo las experiencias te enseñan también a enfrentarte a este tipo de situaciones. Qué bonito, creo que en todo el podcast hemos hablado sobre ser humano, ¿verdad? Y ponernos en los zapatos de los otros para poder entender lo que queremos que ellos quieren ver y quieren aprender también, ¿verdad? Qué bonito. Y ya para finalizar, ya con esto finalizamos esta pregunta para ambos. Eso es como un consejo que ustedes les darían a los jóvenes, que ahorita vimos en estas elecciones cómo los jóvenes tomaron fuerza y apoyaron y ellos querían luchar por su democracia. Y vimos de que de verdad a muchos les llamó la atención lo de la política, comunicación de la política, ser comunicadores. Entonces, ¿qué consejos ustedes les darían a ellos para que ellos se puedan tirar sin inseguridades y sin miedos? En la rama profesional, que es nunca le digan no a nada, o sea, nunca le digan no a un trabajo, nunca le digan no a algo que les puede abrir más puertas. Si no lo pueden hacer, no lo pueden, o sea, no saben cómo, hay amistad, o sea, eso ya es otro problema. Ustedes díganle sí a todo y ya después miran cómo lo resuelven. El chiste es resolverlo. El comunicador, como lo decía yo en este podcast también, no es hacer más problemas, sino es cómo resolver problemas. A mí me alegra mucho, digamos, yo lo plantea mucho, mi grupo se llama el Kinder, o sea, es un rango de edad de 22 años, ¿verdad? Entonces, sí fueron personas que yo conocí, o sea, yo soy profesor aquí en la U y que les di clases, o sea, tengo unos de primer año, ¿verdad? Que estuvieron trabajando conmigo. Esa parte humana que hemos planteado, ¿verdad? Esa parte humana es sumamente importante, ¿verdad? Independientemente de la ideología de izquierda, derecha, radical, arriba, abajo, o sea, como lo quieran ver, ¿verdad? Pero esa parte de poder hablar, poderse expresar, poder decir lo que en verdad, o sea, ya no es el tema de... En la mesa no se habla de política, religión y fútbol. O sea, ahora se habla de política, religión y fútbol, porque en verdad así se hacen las relaciones, así podemos nosotros poder hacer estos cambios en nuestro país, ¿verdad? O sea, abrir, hay que empezarse a discutir, o sea, el discutir no es pelear. Primero, no pierdan la sed de conocimiento, del saber. Creo que hay que ser muy curioso siempre. Yo desde los 16 años sabía que quería ser periodista y precisamente fue por una visita que tuve la oportunidad de hacer en Guatevisión. Entonces siempre hay que estar abiertos al conocimiento porque eso nos da herramientas y recordemos que la comunicación es muy amplia, ¿verdad? Entonces todas las herramientas nos sirven para hacer nuestro trabajo. Y lo otro sean chutes, porque ser chute me ha llevado a donde estoy y estoy muy contenta. Les comentaba antes afuera de los micrófonos que primero pues me abrieron las puertas en Prensa Libre, pero fue adentro de Prensa Libre que a una de mis jefas, a Pati Orellana, le pedí que por favor me capacitaran para salir frente a cámaras porque yo me consideraba muy tímida para hablar frente a cámaras. Me capacitaron y me dijeron, bueno, ya capacitada vas a cubrir las vacaciones de tu compañero, y luego me dijeron te quedas, ¿verdad? Y fue así como llegué la primera vez a Guatevisión. Entonces sean chutes, sí, de verdad, y no tengan miedo de preguntar. Nadie nació siendo experto y creo que por eso estamos aquí en la universidad. Okay. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio, aquí en el podcast del LTC. De verdad estamos muy emocionados y sé que este podcast va a ser de mucho beneficio para todos los jóvenes. Así que de verdad, gracias por compartir su trayectoria en este ámbito de la comunicación. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de conversaciones alternativas. Yo soy Mafer Sandoval. No se les olvide suscribirse en todas nuestras redes sociales. Y pues nada, nos vemos para la próxima. Bye.